¿Qué tal? ¿Cómo les va? Si están buscando una introducción al poeta Charles Baudelaire, considerado el primer poeta moderno, estás en el lugar correcto. No te pierdas este episodio de El motivo es el poema. La realidad no es más que una construcción de palabras, y la poesía es el arte que trabaja con la palabra. El único motivo es el poema. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Daniel Grosso, soy poeta, profesor de lengua y literatura, y hoy mi intención es hablar un poco de Charles Baudelaire. Charles Baudelaire es considerado el poeta que de alguna manera es precursor de los tan famosos poetas malditos, pero se le atribuye un término mucho más ambicioso aún, que es el poeta padre de la poesía moderna. ¿Por qué se le atribuye este epíteto tan elogioso, tan grandilocuente? Bueno, tenemos que pensar primero qué es la modernidad, ¿no? La forma en que los europeos dividieron la historia del hombre, después de la prehistoria, la dividieron en tres partes, ¿no? Edad antigua, edad media y edad moderna. Una división muy arbitraria y que toma acontecimientos meramente europeos, ¿no? Muy criticable. Pero la modernidad vendría a figurársenos como esta etapa de la historia en donde la razón conduce a la sociedad hacia una sensación de progreso siempre en aumento, ¿no? Después de cientos de años donde la religión pisaba fuerte, estoy hablando de lo que sería la Edad Media. Entonces, una sociedad en donde la ciencia y la tecnología avanzan, pareciera sin mesura, y con la sensación esta de que vamos a llegar a una sociedad ideal donde la ciencia y la tecnología nos van a resolver todos los problemas. Eso fue la Ilustración, ¿no? La luz de la razón generando estos avances en la sociedad europea, ¿no? Principalmente, dadora de grandes filósofos que estaban impregnados por este optimismo, y vale mencionar al más representativo de todos ellos, quizás, Hegel, el filósofo alemán Hegel. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con Baudelaire, no? Decimos que Baudelaire es el padre de la poesía moderna. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? La modernidad, cuando vamos a los libros de historia, nos encontramos que, en teoría, empieza mucho antes de la aparición de Baudelaire. A Baudelaire lo ubicamos en el siglo XIX, en Francia, en el siglo XIX. La modernidad habría empezado algunos siglos antes. Entonces, ¿por qué Baudelaire, padre de la poesía moderna? Bueno, en Baudelaire, en la poesía de Baudelaire, como en la de ningún otro poeta de la modernidad, se refleja la crisis del proyecto moderno. La crisis del proyecto moderno, que estriba, básicamente, en una revolución industrial que procuró las grandes migraciones del campo a la ciudad, gente en busca de trabajo que va configurando lo urbano, las nuevas ciudades, las grandes urbes, las fábricas, y alrededor de las fábricas un montón de familias, de obreros que, sumergidos totalmente en la explotación y en el hacinamiento, aparecen las grandes miserias, epidemias y demás malestares que aquejan al hombre moderno, justamente. El hombre moderno, aquel que es atravesado por este acontecimiento histórico que significó la aparición de las ciudades, como hoy la conocemos. La ciudad como este hito geográfico en donde lo que predomina es la acumulación, el hacinamiento. Y en la poesía de Baudelaire se ve esto. En la poesía de Baudelaire está reflejada esta crisis de la modernidad. Al final, la ciencia y la tecnología no nos llevan hacia un estado paradisíaco en términos sociales, sino que nos muestra este estado decadente, ¿no?, de la sociedad, en donde vemos pobreza, miseria, explotación y todo lo que el capitalismo empieza a demostrar en el siglo XIX, ¿sí?
Tengo acá de Baudelaire pequeños poemas en prosa. No vamos a enfocarnos en las flores del mal, la obra cumbre de Baudelaire, porque me parece que hay muchísimo material para buscar sobre las flores del mal de Charles Baudelaire. Así que vamos a el que a mí me parece su segundo gran libro, que es Pequeños poemas en prosa. Y acá estaría bueno charlar sobre la poesía en prosa, ¿no? A ver, brevemente, ¿por qué un poema puede estar en prosa? ¿Sigue siendo poema? El poema no es aquella composición en verso. ¿Eso define un texto poético? ¿Identificamos un texto poético porque está escrito en verso? Me parece una definición de poesía muy pobre, realmente. La poesía, lo dice la introducción del Motivos del Poema, es el arte que trabaja con las palabras, con el lenguaje. No importa si está en verso o está en prosa, esto está en prosa, ¿sí? Estamos hablando de Charles Baudelaire, uno de los poetas más importantes de la historia, sin ningún lugar a dudas. Charles Baudelaire no solamente era poeta, sino también era un gran ensayista, un intelectual muy lúcido. Lo que vamos a hacer es vamos a leer Matemos a los pobres. Matemos a los pobres. Un texto de pequeños poemas en prosa, donde me parece se ve claramente esto que les describía antes, este fracaso del proyecto moderno en la sociedad europea, un panorama el que nos va a pintar Matemos a los pobres de Charles Baudelaire, un panorama bastante lúgubre, bastante anochecido, por decirlo de alguna forma, como un paisaje en blanco y negro, ¿no? Como oscurecido, un paisaje que está muy lejos de aquel paraíso social que se intuía en la Ilustración, ¿no? Esto que decíamos de que la ciencia y la tecnología nos va a llevar a un lugar ideal, como pensaban los filósofos más cercanos a ese periodo de la Ilustración. Matemos a los pobres, de Pequeños poemas en prosa de Charles Baudelaire. Antes hay que decir, me parece también, que esto de la poesía maldita, ¿no? ¿A qué vamos con poesía maldita, con poetas malditos? Bueno, tiene que ver con una cuestión moral, ¿no? El bien y el mal, ¿no? Ya desde el título de la obra cumbre de Baudelaire, Las flores del mal, bueno, ya nos está proponiendo un dilema moral, ¿no? Ya aparece la palabra mal y en consonancia con las flores, ¿no? Que no se nos figura la maldad cuando hablamos de flores, ¿no? Es un elemento que está claramente mucho más relacionado con lo paradisíaco, no con lo demoníaco. Acá va a aparecer la palabra demonio en este texto de Pequeños poemas en prosa de Charles Baudelaire, porque tiene que ver con eso la poesía maldita, ¿no? Quien le puso nombre a lo que hoy conocemos como la poesía maldita es Verlaine. Baudelaire es el gran precursor de los poetas simbolistas franceses que Verlaine denominó como poetas malditos, ¿no? Entre los que destacan Mallarmé y Rimbaud. Baudelaire es como el gran padre de todos ellos. Así lo reconocen y en esa posición lo ponen a Charles Baudelaire. Poesía maldita en este sentido, ¿no? En que nos plantea un dilema moral que nace en esta crisis del proyecto moderno. Una sensación de decadencia que se puede ver tanto en los textos como muchas veces también en la vida de los autores,
que se entregan a los excesos, al alcoholismo, a diferentes drogas, a una vida nocturna y con cierto dejo de carencia de sentido. Después se utilizaría para nombrar esta estética en muchos otros autores, como por ejemplo Charles Bukowski, más cerca nuestro Alejandra Pizarnik. Pero bueno, vamos a leer de pequeños poemas en prosa, Matemos a los pobres. Aclaración, voy a ir interrumpiendo la lectura. Si prefieren, les dejo en la descripción el texto entero, ¿sí? Porque por ahí no les apetece que yo esté interrumpiendo la lectura cada 2x3. Entonces lo que le propongo es a vos que no te gusta que te interrumpa la lectura, pones pausa, vas acá abajo, lees el texto tranquilo, a tu ritmo, a tu tiempo, y volvés a poner play porque ya empezamos a leer y a analizar Matemos a los pobres de Charles Baudelaire. Durante 15 días me interné en la habitación, rodeado de los libros de moda entonces. Hará 16 o 17 años. Quiero decir de los libros en que se trata del arte de hacer a los pueblos afortunados, buenos y ricos en un día. Había pues digerido, es decir, tragado, todas esas elucubraciones de esos contratistas de la felicidad pública, de los que recomiendan a todos los pobres que se hagan esclavos y de los que llegan a convencerlos de que todos son reyes destronados. No habrá de provocar sorpresa que estuviese yo entonces en una disposición de espíritu cercana del vértigo o de la estupidez. Primera interrupción. Es magnífico, ¿no? Baudelaire hablando de libros que hoy conoceríamos como los clásicos libros de autoayuda, pero los clásicos libros de autoayuda barata, ¿no? Pero más interesante aún, los libros que recomiendan a los pobres que se hagan esclavos y de los que llegan a convencerlos de que todos son reyes destronados. Claramente es la moral cristiana. La moral cristiana es lo que está criticando en este primer párrafo ya de entrada Charles Baudelaire. Un tema que apenas décadas después trabajaría Nietzsche, pero con kilos y kilos de páginas para ilustrarnos, ¿no? Nietzsche con su filosofía, principalmente en Genealogía de la Moral, pero prácticamente en toda su obra, esta crítica fuerte a la moral cristiana. A la moral cristiana que desde antaño proponía que la pobreza es una virtud, ¿no? Entonces, frases bíblicas como es más fácil que un camello, era un elefante pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos, ¿no? Apología de la pobreza, apología del pobre siendo pobre y siendo contento, feliz de ser pobre, ¿no? Bueno, la primera gran crítica, ¿no?, que aparece en este texto, Matemos a los pobres, de Charles Baudelaire. Sigo. Únicamente había creído sentir, confinado en el fondo de mi intelecto, el germen oscuro de una idea superior a todos los remedios caseros, cuyo diccionario había recorrido hacía poco, pero no era más que la idea de una idea, algo infinitamente vago. Y salí con una gran sed, porque el gusto apasionado por las malas lecturas origina una necesidad proporcional de aire libre y de refrescos. Segunda interrupción. Amé ese párrafo. Cuando necesitemos criticar una obra de arte que nos parezca
insulsa o de una calidad mediocre, se puede citar este párrafo tranquilamente, ¿no? El gusto apasionado por las malas lecturas origina una necesidad proporcional de aire libre y de refrescos. Buenísimo. Sigo. En el momento de entrar en la taberna, un mendigo me acercó el sombrero, con una de esas miradas inolvidables que derribarían tronos si el espíritu moviese la materia y si los ojos de un magnetizador hiciesen madurar las uvas. A la vez oí una voz que me susurraba al oído, una voz que reconocí perfectamente. ¿Era la de un ángel bueno o la de un demonio bueno? La de un demonio bueno, que a todas partes me acompaña. Puesto que Sócrates tenía su demonio bueno, ¿por qué no tendría como Sócrates el honor de alcanzar mi certificado de locura, firmado por el sutil Lelut y por el avispado Weierger? Otra interrupción. Ya vemos en la cita de Sócrates, esto que les decía, la gran elocuencia intelectual de Charles Baudelaire, ¿no? No cita a cualquiera, cita a Sócrates. Y va a establecer una comparación muy interesante. Sigo. Esta diferencia existe entre el demonio de Sócrates y el mío. Que el de Sócrates no se manifestaba sino para defender, avisar o impedir. Y el mío se digna aconsejar, sugerir, persuadir. El pobre Sócrates no tenía más que un demonio prohibitivo. El mío es gran afirmador. El mío es demonio de acción, demonio de lucha. Y aquí hago otra pausa. Baudelaire podemos ubicarlo temporalmente entre el filósofo que ya habíamos nombrado, el más representativo de la modernidad y de esta idea de progreso indefinido, ¿no? Hegel, ¿no? Que entendía que la realidad iba tomando dialécticamente la forma de la racionalidad hasta alcanzar el espíritu absoluto. Esta idea propia de la Ilustración. Entre Hegel y Nietzsche, a quien también nombramos recién, ¿no? Quien critica esta idea hegeliana y, como decíamos antes, también desarrolla una gran teoría extensa sobre una crítica hacia la moral cristiana, ¿no? Que veía como decadente. En Baudelaire, como vemos, también ya se intuye esto algunas décadas antes, pero lo que quería decir es que esto de que la diferencia entre el demonio de Sócrates y el demonio que percibe este yo lírico, ¿no? Porque no podemos decir que esto es una historia real, ¿no? Esto es artificio, esto es poesía, esto es entonces también la posibilidad de la ficción. El que está hablando en este texto no es Baudelaire necesariamente, es una especie de narrador, ¿no? Ya que es prosa, un yo lírico que se puede entender entonces como un personaje, ¿sí? Bueno, a lo que iba. El mío es un demonio de acción, de lucha, ¿no? ¿Cuál es el discípulo hegeliano más reconocido de todos? Karl Marx. Otro que brillantemente y contemporáneo a Nietzsche hace la gran crítica al sistema capitalista. La gran crítica al sistema capitalista con la ayuda de Engels, escriben, teorizan, dan a luz el Manifiesto Comunista, El Capital, donde se describe magnífico el sistema capitalista y la crisis inherente, según Marx, que guarda este sistema económico del capitalismo, ¿no?
¿Y cuál es la frase de Marx? Una de las frases de Marx más representativas. Los filósofos han descrito el mundo, de lo que se trata es de cambiarlo, ¿no? Una filosofía de la praxis, una filosofía de la acción, como la que el demonio de Baudelaire, esta metáfora, ¿no?, que tiene que ver con la moral, propone. Un demonio de acción, demonio de lucha. Sigo. Su voz, pues, me susurraba esto: solo es igual a otro quien lo demuestra, y solo es digno de libertad quien sabe ganarla. Lo repito. Solo es igual a otro quien lo demuestra, y solo es digno de libertad quien sabe ganarla. Rápidamente me lancé sobre mi mendigo. Bueno, mil disculpas, se me apagó la cámara. Yo, como un tonto, seguí leyendo, pensando que la cámara seguía filmando. Esto no es la primera vez que me pasa. Les pido mil disculpas. Nada, me tengo que amigar con la tecnología. Lo intento, pero bueno, soy un inmigrante digital, me cuesta. Estábamos en esta parte. Solo es igual a otro quien lo demuestra, y solo es digno de libertad quien sabe ganarla. Esto ya está anticipando algo muy importante en el espíritu de este texto, que tiene que ver con Hegel. Vamos a ver cómo sigue. Rápidamente me lancé sobre mi mendigo. De un único puñetazo le hinché un ojo, que en un segundo se volvió del tamaño de una pelota. Me partí una uña al romperle los dientes. Y como no me sentía con fuerza suficiente, porque soy delicado de nacimiento y me he ejercitado poco en el boxeo, para matar al viejo con rapidez, le agarré con una mano por la solapa del vestido, le cogí del cuello y con la otra empecé a sacudirle con fuerza la cabeza contra la pared. He de confesar que antes había observado los alrededores de una ojeada para comprobar que en aquel barrio solitario me hallaba por mucho tiempo fuera del alcance de todo agente de policía. Interrupción. Si ven alguna coincidencia con Edgar Allan Poe, no es ninguna coincidencia. Baudelaire fue el primer gran traductor del cuentista norteamericano. El paisaje claramente urbano, anochecido, sombrío que exhibe este poema guarda mucha similitud, ¿no?, con los más memorables cuentos de Edgar Allan Poe. Sigo con esta crudeza del relato de Matemos a los pobres de Charles Baudelaire. Como enseguida de una patada en la espalda, bastante fuerte para romperle los omóplatos, acogotara al débil sexagenario, me apoderé de una gruesa rama que estaba caída y le golpeé con la energía obstinada de los cocineros que quieren ablandar un bistec. Repentinamente, oh milagro, oh goce del filósofo que comprueba lo excelente de su teoría, paréntesis, ¿no?, la filosofía de la praxis, que luego desarrollaría Marx. Oh goce del filósofo que comprueba lo excelente de su teoría. Vi que la vieja armazón de huesos se volvía, se levantaba con vigor, que nunca hubiera sospechado yo en máquina tan descompuesta, y con una mirada de odio que me pareció de buen presagio, el decrépito malvado se me tiró encima, me hinchó ambos ojos, me rompió 4 dientes y con la misma rama me sacudió leña en abundancia. Le dio la misma paliza que le había propinado el narrador al viejo mendigo.
Con mi enérgica medicación le había devuelto el orgullo y la vida. Y ahí está el punto. Con mi enérgica medicación le había devuelto el orgullo y la vida. Este acto, en donde vemos a un pobre viejo pidiendo limosna y a un personaje que de la nada le empieza a dar una paliza brutal, ¿no? Sería de lo más repudiable por la moral cristiana, ¿no? Por la moral cristiana que ya está poniendo en crisis Baudelaire y que luego Nietzsche desarrollaría magníficamente en su obra, ¿no? Genealogía de la moral y prácticamente en toda su obra. Bueno, les confieso que no sé bien qué les dije en la primera parte, porque como se me cortó la cámara y yo seguía hablando, quizás hay cosas que repita y que ya había dicho y que en este momento no estoy seguro si ya lo dije o no lo dije. Bueno, pasa en las mejores familias. ¿Cómo es? Bueno, con mi enérgica medicación le había devuelto el orgullo y la vida. O sea, en esta filosofía de la praxis que propone Marx, ¿no? Que no se trata de describir el mundo sino de cambiarlo. ¿Qué decía Marx acerca de la limosna? Decía que la limosna lo único que hace es mantener al pobre en estado perpetuo de pobre, en ese statu quo en donde el capitalismo no tiembla, ¿no? Se mantiene en armonía, el pobre sigue siendo pobre, el rico sigue siendo rico. La limosna es eso para Marx, es mantener al pobre pobre por siempre. Baudelaire, ¿qué hace? En vez de darle limosna, ¿no? En coherencia con este pensamiento marxista, lo empieza, dicho en criollo, a cagar a palo, ¿no? Al pobre viejo mendigo. Y eso lo ve como un acto de medicación, totalmente opuesto a la moral cristiana. O sea, estética maldita, pensamiento filosófico maldito, un pensamiento que pone en crisis la moral cristiana, que enarbola la bandera de todo lo opuesto a la moral cristiana. Por eso poesía maldita. Este acto tan repudiable, Baudelaire lo ve como una medicación, porque no le simpatiza para nada esta idea bíblica de que es más fácil que un animal gigante pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos, ¿no? Esta apología de la pobreza, de estate feliz, contento, siendo pobre, que después tuyo será el reino de los cielos. Bueno, no, a Baudelaire no le va esto, ¿no? Y no le va esto porque él vive en carne propia los flagelos que trajo la revolución industrial, ¿no? Los flagelos que era la sobreexplotación de los obreros, las epidemias que se formaban alrededor de las fábricas, ese clima tan decadente. Él lo experimentó como nadie, ¿no? Él estuvo en el momento exacto y en el lugar exacto de la historia en donde ocurrió esto. Panorama que llevaría a Marx a realizar su obra filosófica, junto con Engels, el Manifiesto Comunista, el Capital, donde se describe perfecto el sistema económico. Perfecto, no sé si perfecto, pero de forma magistral, ¿no? El sistema capitalista, ¿no? En el Capital, el examen exhaustivo, que hacen Marx y Engels sobre el capitalismo es inefable, impresionante. Bueno, vamos a seguir. Le hice gestos entonces, para darle a entender que yo daba por finalizada la pelea. Y levantándome, tan satisfecho como un sofista del pórtico, le dije: Señor mío, es usted igual a mí. De vuelta. Señor mío, es usted igual a mí.
permítame el honor de compartir conmigo mi bolsa. Y acuérdese, si es filántropo de verdad, si usted es filántropo de verdad, hay que aplicarles la teoría que he tenido el dolor de ensayar en sus espaldas a todo aquel que pida limosna. Y termina así el relato. Me juró que entendía mi teoría y que obedecería mis consejos. Brillante, ¿no? Brillante, Baudelaire, brillante. De vuelta. Vio a un pobre que pedía limosna y en vez de darle limosna, intentó sacudirlo de espíritu, o sea, sacarlo de ese estatus de pobreza de espíritu en el que se encontraba. No darle la limosna, como pensaba Marx, para mantener ese statu quo en donde el rico es rico y el pobre es pobre, o en donde, y a eso quería llegar cuando les dije hace un ratito que ya se intuía en esta frase, algo muy importante de Hegel que atraviesa todo este texto: solo es igual a otro quien lo demuestra y solo es digno de libertad quien sabe ganarla. Porque Hegel, en su famosa postulación, la dialéctica del amo y el esclavo, ¿no? Donde en pocas palabras lo que se explica es que la historia empieza cuando dos conciencias buscan el reconocimiento ajeno de sí mismas, ¿no? Donde por primera vez dos hombres libres y conscientes luchan entre sí por el reconocimiento. A partir de esa pugna queda instituido un amo y un esclavo, ¿no? El esclavo va a ser el más débil, el que por miedo a la muerte acepte la dominación, y el amo va a ser el que, por menos temor a la muerte, logre vencer y dominar al esclavo. Así iniciaría la historia, según Hegel, instituyéndose estos dos roles sociales bien claros, el del amo y el del esclavo. Pero sigue esto, ¿no? Porque el amo, en un momento, deja de estar satisfecho con su rol de amo, porque a quien domina no es más que un mero esclavo, no es un igual. Solo es igual a otro quien lo demuestra, y solo es digno de libertad quien sabe ganarla. Sin embargo, el esclavo, al obedecer al amo, que por esa insatisfacción se entrega al ocio y simplemente a dominar al esclavo, el esclavo trabaja la materia, el esclavo trabaja en conexión con el mundo. El esclavo se va haciendo entonces de experiencia, de armas, y llega un momento en que, en términos actuales podríamos decir, se empodera y tiene la fuerza para negar al amo, para enfrentar al amo. Sería el primer momento de afirmación, sería cuando el amo se impone. Ese sería el primer momento de la dialéctica, la afirmación. Y la negación, cuando el amo logra enfrentar al esclavo. Bueno, esto es lo que intenta hacer el narrador de este poema, o el yo lírico de este poema, ¿no? Acá podríamos hablar de ambas cosas porque es un poema en prosa, porque tiene fábula, porque tiene acción, porque hay personajes, ¿no? Es lo que busca hacer el narrador del poema con el esclavo, acelerar ese proceso, hacer del esclavo un igual, ¿no? A partir de un hecho totalmente repudiable desde la moral cristiana, ¿no? Que es, en criollo, cagarlo a palos al pobre viejo mendigo. Le da una paliza para revivir su espíritu y que deje ese estado de pobreza de espíritu y que se convierta en un igual al personaje del narrador, ¿no? Que sería por su posición social, en este caso el amo. O sea, emparejar las cosas, ¿no? Hacer de ese esclavo un digno par,
un digno par del narrador, hacer de ese mendigo un digno par del narrador, del personaje que narra la historia. Me juró que entendía mi teoría y que obedecería mis consejos, que no hay que dar limosna, ¿no? Como diría Marx, sino que hay que despertar a los pobres de espíritu. Algo que también, contemporáneamente a Marx, buscaba Nietzsche, ¿no? Con toda su teoría del superhombre, siempre en contra de la moral cristiana, ¿no? Azuzar a los esclavos en términos hegelianos, y que no se dejen dominar por lo que luego Heidegger llamaría la inautenticidad, ¿no? No seguir la moral cristiana, sino crear una propia moral, ¿no? A lo que se encaminaba Nietzsche era a la conceptualización de lo que después se llamó el superhombre o suprahombre, o bueno, la traducción siempre fue criticada, ¿no? De superhombre, Superman. Bueno, quisiera cerrar este video con mi poema preferido de pequeños poemas en prosa de Charles Baudelaire, que, bueno, esta traducción no es la que más me convence, no es la que más me gusta en realidad. Mercedes Sala es la traductora, pero de todos modos lo voy a leer desde esta traducción que tengo en este libro. En este libro el poema se llama Embriagaos, ¿no? A mí me gusta la traducción que se llama Embriágate. Pero bueno, para terminar este video vamos con Embriagaos de Charles Baudelaire en pequeños poemas en prosa. Hay que estar siempre embriagado. Todo consiste en eso. Es la única cuestión. Para no sentir la carga horrible del tiempo, que os quiebra los hombros y os inclina hacia el suelo, tenés que emborracharlos sin tregua. ¿Pero de qué? De vino, de poesía o de virtud, de lo que queráis, pero embriagaos. Y si en alguna ocasión, en las gradas de un palacio, sobre la hierba verde de un foso, en la sombría soledad de vuestro cuarto, os despertáis, disminuida ya o disipada la embriaguez, preguntad al viento, a la ola, a la estrella, al ave, al reloj, a todo lo que huye, a todo lo que gime, a todo lo que rueda, a todo lo que canta, a todo lo que habla. Preguntadle la hora que es, y el viento, la ola, la estrella, el ave, el reloj, os responderán. Es hora de emborracharse, para no ser esclavos y mártires del tiempo. Embriagaos, embriagaos sin parar, de vino, de poesía o de virtud, de lo que queráis. Charles Baudelaire, un poeta impresionante, impresionante. Embriagaos, embriagaos, para no sentir la carga del tiempo en nuestras espaldas, ¿no? Emborráchense, embriáguense de lo que quieran, de poesía, de vino, de virtud, pero hay que estar siempre embriagados, ¿no? Claramente el espíritu que Charles Baudelaire realzaba ante la sociedad decadente que experimentó en carne propia, que no es ni más ni menos que la muestra más real de la crisis moderna, ¿no? Y todos los flagelos sociales que trajo emparejada. Hasta acá este video de Charles Baudelaire. Mil disculpas por la desprolijidad, esto de que se cortó la cámara. No sé bien si dije todo lo que tenía que decir, porque estoy seguro que en el primer video que hice, que no existió nunca, lo dije, pero bueno, en este por ahí me quedó cosas que
en el tintero. Lo importante es esto, ¿no? El padre de la poesía moderna, ¿por qué? Porque en la poesía de Baudelaire están, como en ningún otro poeta, está patente los problemas del hombre moderno. Los problemas del hombre moderno, ¿sí? Y también el precursor de los poetas malditos, ¿no? De los grandes poetas simbolistas, Mallarmé, Rimbaud, Verlaine, los poetas franceses de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. La poesía maldita entendida, ¿no?, como una poesía que enarbola la bandera de la oposición a la moral cristiana, ¿no? Esta moral que busca que el statu quo se mantenga en paz, donde el pobre sigue siendo pobre y el rico sigue siendo rico. Una moral que va en contraposición a esto, ¿no? La moral que en el primer poema lleva al narrador a propinarle una golpiza atroz y brutal a un mendigo para despertarlo de esa pobreza de espíritu. Baudelaire, Charles Baudelaire, uno de los poetas más importantes de la historia. Bien, hasta aquí. Si te gustó este video, como siempre, te pido que le pongas me gusta, a pesar de la desprolijidad ya mencionada, que comentes aquí abajo qué te parecen estas reflexiones acerca de Charles Baudelaire, que lo compartas con gente que creas le puede llegar a interesar este material, pero sobre todas las cosas lo que te pido siempre es que te suscribas al canal. Si querés que sigan habiendo más videos de esta índole y videos en donde no ocurran este tipo de desprolijidades, ahí abajo del video tenés el botón que dice suscribirse, apretás ahí en suscribirse y me das una mano gigante, ¿sí? Bueno, hasta acá, espero que estén muy bien, espero que les haya gustado y bueno, nos vemos la próxima, que sea poesía, hasta luego.